estáis? Vamos con el análisis de la temporada 2025-2026 de la Liga Escribano. Hemos decidido hacer ya el resumen en 3 partes. La primera, que es esta, será los equipos que no entraron en los enfrentamientos de cruces. La segunda, los equipos que perdieron los enfrentamientos. Más la tercera, con los equipos de la Final Four. Empezaremos analizando los equipos que no jugaron los enfrentamientos de cruce. ¡Vamos a ello! Y este es el análisis de la temporada 2025-2026 de la Liga Escribano en su primera parte. Analizaremos los 4 equipos que no consiguieron clasificarse para los enfrentamientos del cruce. Clasificación entre el 11º y el 8º lugar. Iremos de abajo para arriba, siendo los equipos San José, Joan Capó, Jovent d'Alayor y La Salle. Y el equipo que quedó 11º clasificado fue el equipo de San José, dirigido durante toda la temporada por Luis Páez. Su bagaje en la liga, en 20 partidos disputados, fue de 1 victoria y 19 derrotas. Su única victoria la consiguió en la jornada 20, en su campo contra Joan Capó, 70-63. Consiguió 1052 puntos a favor, con una media de 53 puntos por partido, siendo el 10º clasificado. En puntos en contra fueron 1414, con una media de 71 puntos, siendo el 11º clasificado. En su más menos de la liga tuvo un menos 362. Y el quinteto más utilizado durante la liga fue el formado por Neus Moragues como base, 12 titularidades, Núria Pons y Ainhoa Jiménez como aleros, 20 y 15, y María Mulet y Teresa Mago como pivots, 11 y 12. Las otras jugadoras más utilizadas en el quinteto titular, Marta Calafell fue la base en otros 3 partidos. En los aleros, Laura Pellerejo, que fue titular en 5, y en las pivots, Sofía Lliteras, con 7 titularidades. Un equipo bastante definido durante toda la liga. Las jugadoras más destacadas del equipo, Núria Pons, con una media de 25 minutos por partido en los 20 partidos jugados, con 10 puntos por partido, una media del 62% en tiro libre de los 106 intentados. Ainhoa Jiménez, con 2 partidos menos jugados, disputó una media de 25 minutos por partido, siendo la que más triples intentó, 115. Neus Moragues, con 1 minuto menos por partido de media, 24. Y el mejor porcentaje de triples del equipo, un 30%. Teresa Mago disputó los 20 partidos, intentó 6 triples que no convirtió. Y Laura Rodríguez disputó una media de 17 minutos por partido con una media de 5 puntos. Y el equipo de Felanitx, dirigido por Toni Maimó, quedó en 10ª posición. Su bagaje en la liga fue de 3 victorias y 17 derrotas. Su primera victoria fue en la jornada 9 contra San José, más la victoria contra La Salle y en Alayor. Consiguió 1196 puntos, con una media de 60 puntos por partido, siendo el 7º clasificado. En los puntos en contra fueron 1396 puntos, con una media por partido de 70, siendo el 10º clasificado en la clasificación. En su bagaje menos 200. El quinteto titular más utilizado del equipo, como base Joana Creus, en 14 partidos, lesionándose en el tramo final de la liga. Como aleros, Marta Maimó y Antonio Fabré, 15 y 17 titularidades. Y como pivots, Francina Bibiloni y Estefanía Darves, 15 y 17. De las otras jugadoras más utilizadas, Neus Vidal como segunda base en 5 partidos. Como aleros, Caterina Capó, con 6. Y como pivots, Catalina Manresa, con otros 3. Otro equipo con un quinteto de salida muy definido. Las 5 jugadoras más destacadas del equipo, Francina Bibiloni, con una media de 9 puntos por partido y 26 minutos de media por partido, 50% en tiro de 2. Caterina Capó, después de un año sabático, consiguió
9 puntos de media por partido en 19 partidos. Máxima tiradora de tiro libre, 118. Antoine Febvre, la jugadora incorporada del equipo de Manacor, disputó una media de 29 minutos por partido. Solo no consiguió la titularidad en un partido. Andrea Puig, la única jugadora del equipo que disputó los 20 partidos. Segunda jugadora con más triples intentados, pero con mejor porcentaje, un 30%, en 19 minutos de media por partido disputado. Y Marta Maimó, con 118 triples intentados y una media de un 26%, en 24 de media en pista. Y el equipo de Alayor quedó en novena posición, dirigidos por Alex Aparicio. Su bagaje fue de 5 victorias y 15 derrotas, consiguiendo 1093 puntos a favor, con una media de 55 puntos, siendo el noveno clasificado. En la anotación negativa, 1256 puntos consiguió, con una media de 63, siendo el octavo clasificado. En su bagaje más menos fue de un menos 163. Y el quinteto titular más habitual del equipo, como con Victoria Alameda de base, 15 partidos de titularidad, Marta Pons y Jayle Steele de aleros, 11 y 19, siendo Yanka y Gemma Prieto las interiores, 13 y 16. Las otras jugadoras más utilizadas, Julia Pons de base, 10 titularidades, Judith Joana Pons con 9 y Olga Vías con 4. Equipo con un solo pívot puro en el quinteto. Las 5 jugadoras más destacadas del equipo, Jayle Steele, la jugadora americana del Joven, disputó una media de 33 minutos por partido, con un 82% en tiro libre, de 88 intentados, el 34% en tiro de 3, 159 intentados y 16 puntos de media por partido. Gemma Prieto, la pívot, jugó una media de 27 minutos por partido, con un 55% en tiro libre y 2 triples conseguidos. Yanka Milhali, con una media de 30 minutos por partido y 8 puntos de media. Marta Pons, la segunda jugadora con más triples intentados. Y Victoria Alameda, 20 minutos por partido y solo 9 tiros libres intentados. Consiguió 5. Y el equipo que quedó en octava posición fue el equipo de La Salle, dirigido por Arturo Quílez, en un bagaje de liga con 9 victorias y 11 derrotas. Consiguió 1.298 puntos, con una media de 65 puntos por partido, siendo el cuarto clasificado en anotación. Por contra, los puntos que le anotaron fue de 1.265, con una media de 63 por partido, siendo el noveno clasificado. En su bagaje de más menos fue en positivo, más 33. Y este es el quinteto más habitual de La Salle. Como base, Emma Herreros, 9 titularidades. Escolta Cata Estarellas, 17. Ainhoa Artigues con 9. Luzmina Cifre con 15 y Marta Campos con 12. Las otras jugadoras más habituales del quinteto, Paula Juan, 7. Emma Camps con 6. Y Aina Badeis, 6. Lesionada casi desde el principio de la temporada. El equipo clásico de La Salle, donde carencia de jugadores interiores determinan a su normal que los últimos años, y por su apuesta de juego, es uno de los equipos con más inestabilidad en los quintetos titulares, variando mucho de un partido a otro. Las 5 jugadoras más destacadas, Cata Estarellas, 29 minutos por partido y una media de 16 puntos, la que más tiros libres ha lanzado, 141, y el mejor porcentaje, un 67%. Emma Herreros, con 100 tiros de 3 intentados y un 23%. Luzmina Cifre, con una media de 21 minutos por partido y 6 puntos, 30% en tiros de 3. Ainhoa Artigues, 22 puntos por partido y un 54% en tiro libre. Emma Camps ha disputado una media de 18 minutos por partido. Y con el equipo de La Salle damos por concluido el análisis de la temporada 2025-26 de la Liga Escribano en los equipos que no tuvieron enfrentamientos de cruce. Y aquí tenemos el quinteto de final de temporada de los equipos no clasificados para cruce de la Liga Escribano. Como 1, Cata Estarellas de La Salle,
Como 2, Nuria Pon del San José. Como 3, Giles Steele. Como 4, Francina Bibiloni del Joan Capó. Y como 5, Gemma Prieto del Jovent. Como entrenador, Arturo Quiles, por su mejor temporada La Salle en las últimas temporadas. Este ha sido el quinteto fin de temporada de los equipos no clasificados para cruces de la Liga Escribano. Bueno, ya hemos llegado al final de esta primera parte y vamos a ver los 4 equipos, de abajo para arriba. Empezaremos con el San José. Solo una victoria consiguió en toda la liga, pero hubiera podido conseguir más. Los marcadores, aunque al final el más menos ha sido amplio, en algunos partidos, como el partido en casa contra Inca, se hubiera podido ganar. Pero creo que ha habido durante la temporada una división entre la plantilla y el cuerpo técnico. No ha habido sintonía. Esta es mi opinión personal. No ha habido la química que creo que tendría que haber habido en ese equipo. Además, ser un equipo muy joven, con jugadoras junior, con jugadores de primer año y sin tener un referente de veterana. Un equipo, una jugadora que diera sentido a las cosas, que no lo ha tenido. Y eso creo que le ha mermado durante la liga, consiguiendo solo una victoria. El siguiente equipo es Joan Capó. Cuando vi las jugadoras que iban a componer el equipo, dije que estarían arriba. No pasó así. Era el mismo equipo, básicamente, y más la unión de Antonia Fabré, que había jugado la Final Four hace 2 temporadas. Le lastró la primera parte de la liga. No consiguieron su primera victoria hasta la jornada 9, y esos primeros partidos perdió de muy pocos puntos. Especialmente fue dañino, creo yo, el primer partido contra Andrés, que estuvieron a punto de ganarlo. Como tuve intercambio de opiniones con Tony Maimó, coincidimos en lo mismo. Esperábamos más, pero no ha sido así. Esperemos que la próxima temporada el equipo rinda mejor. Vamos a ver, esto tiene su proceso y a lo mejor el año sabático, por ejemplo, diciendo de Caterine Capó, que no estuvo en los mismos números de hace 2 temporadas en estas ligas, dejar un año o 2 sin jugar lastran mucho. Siguiente equipo, el de Alayor. Jovent, cambio de entrenador, llegó Alex Aparicio a una liga que no conocía, no sabía el funcionamiento, y la liga balear tiene sus connotaciones especiales. Le costó adaptarse a ella. Lastrado, creo yo, por el affair de la última temporada con Alcudia de los Cruces, la plantilla, creo, con problemas divididos, y no hizo que funcionara el equipo. Giles Steele la hemos designado, y no se nos ha olvidado decirlo, MVP de este quinteto. Un equipo que creo que también tendría que estar más arriba. Y cerramos con la Salle. La Salle, personalmente, creo que es la mejor Salle de las últimas temporadas, donde ha estado a punto de entrar en los cruces. Le lastró ese partido entre semana jugado en Felanitx, que al final, en último cuarto, perdió un poco el norte, pero han estado ahí la Salle, no como otras temporadas con demasiados vaivenes. Eso ha hecho que en el quinteto, además de las 5 jugadoras, habíamos decidido ponerle entrenador, lo pondremos también en los otros programas, y habíamos dado como mejor entrenador de esos 4 equipos a Arturo Quiles. Por eso que hemos dicho, esa Salle tan constante, aunque al final no se clasificara para el cruce. Hecho el resumen de los 4 equipos que no entraron en cruces. Como hemos dicho, pronto presentaremos el programa de los equipos que quedaron eliminados en cruce. Voy a ir haciéndolo poco a poco, así como salga. También hay que hacerlo del insular, pero creo que este año sí que haremos los resúmenes. Con esto nos despedimos, hasta el próximo programa.